Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy impartiré para la asignatura Historia de México 2 el tema Inicio de la Revolución Mexicana de la Escuela Preparatoria Oficial número 282 del turno vespertino. En esta clase veremos las etapas del movimiento armado, así como el origen y fundamento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de más de 30 años de porfiriato, reflejado en control absolutista, paz forzada y progreso basado en mano de obra barata, explotada y poco preparada, se acumularon muchas injusticias, resentimientos e insatisfacciones, que Francisco I. Madero no solo no pudo revertir o resolver en poco tiempo, sino que estallaron sin control por todo el país. Imagina un país deseoso de encontrar soluciones a sus problemas urgentes y muy particulares. Al final de su largo periodo de gobierno, Porfirio Díaz estaba convertido en un dictador. Había centrado en sí mismo y en sus colaboradores más cercanos todo el poder, dejando de lado el ejercicio de la democracia. Recordarás del bloque anterior que en 1908 el presidente Díaz ofreció una entrevista a Clillman. Inicialmente, Madero solo quería proponer al vicepresidente para el periodo 1910-1916, pero conforme fue cayendo en cuenta de que el presidente ya tenía a su candidato y que él iba logrando un mayor número de seguidores, decidió participar en la elección como candidato a la presidencia con el doctor Francisco Vázquez para la presidencia. El gobierno decidió arrestar a Madero en San Luis Potosí. En estas circunstancias se efectuaron las elecciones de junio de 1910, en las que resultó triunfadora la fórmula Díaz-Corral. Una vez puesto en libertad, Madero se convenció de que no había más remedio que tomar las armas. Cruzó la frontera y desde Texas proclamó el Plan de San Luis. Le puso este nombre y la fecha de cuando todavía estaba en México porque consideró que era impropio hacerlo desde el extranjero. El plan decía: se desconoce al actual gobierno del general Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de legalidad. Aunque se fijó el 20 de noviembre de 1910 a las 18 horas como el inicio de la rebelión armada, los hechos se precipitaron 2 días antes. El 18 de noviembre en Puebla, la casa de Aquiles Cerdán, simpatizante y fuerte promotor del maderismo, intentó ser cateada por la policía y ante la negativa fue atacada por el Ejército Federal y la Policía Estatal. Aquiles y su hermano Máximo Cerdán murieron en la resistencia, convirtiéndose en los 2 primeros héroes de la Revolución Mexicana. Al paso de las semanas, empezaron los levantamientos armados en todo el país, principalmente en el norte. Algunos de los líderes más destacados del inicio de la Revolución Armada fueron Pascual Orozco en Chihuahua, Pancho Villa, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango, en Chihuahua, y Emiliano Zapata se levantó en armas en el estado de Morelos. Era gente del campo y conocía los problemas agrarios. Su principal motivación era devolver a los campesinos sus tierras. Al ver el avance revolucionario, Díaz intentó realizar algunos cambios en su política, pero ya era tarde. El 21 de mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los convenios de Ciudad Juárez, en los que se acordó que el presidente Díaz renunciaría a sus puestos de inmediato. Cumpliendo con estos acuerdos, se convocó elecciones, resultando electo Madero. El 6 de noviembre de 1911 tomaron posesión de sus puestos, mientras Porfirio Díaz se embarcaba hacia Europa, donde murió en París en 1915. Las etapas del movimiento se consideraron 4. Inicia con el maderismo, posteriormente el huertismo, después la Convención de Aguascalientes y por último constitucionalista. La gestión de Madero no fue sencilla. Cuando llegó al poder, las Fuerzas Armadas maderistas se constituyeron por guardias rurales, pero Emiliano Zapata se negó a desarmar a su gente hasta haber conseguido el reparto de tierras. A 3 días del gobierno de Madero, el caudillo del sur no respondía con rapidez, lo que desconoció e intensificó su lucha y proclamó el Plan de Ayala. Los problemas no terminaban. El doctor Vázquez y su hermano Emilio, resentidos contra Madero, se levantaron en armas en Ciudad Juárez. El general Pascual Orozco recibió la orden de combatirlos. Al principio lo hizo, pero poco después se les unió. Desconoció el gobierno de Madero y el 25 de marzo de 1912 proclamó el Plan de la Empacadora, en el que lo atacaba violentamente, acusándolo de ser otro yanqui.
El general Victoriano Huerta, que entonces era jefe militar del gobierno, después de varios enfrentamientos difíciles, venció a Orozco el 3 de julio de 1912. Además de estos levantamientos, Madero debía enfrentar a la prensa, que, gozando de libertad, atacaba con fuerza los errores de la presidencia. Era una situación difícil. A principios de 1913, Madero creyó que ya había alcanzado la estabilidad, pero se equivocaba. Félix Díaz y Bernardo Reyes fueron liberados por otros generales e iniciaron un nuevo levantamiento. Reyes trató de apoderarse del Palacio Nacional, pero los defensores lo mataron con una ráfaga de metralla. Este fue el inicio de una fase dolorosa para México, llamada la Decena Trágica, pues duró del 9 al 18 de febrero. Los rebeldes habían tomado la Ciudadela, que era un depósito de armas y municiones. A su encuentro fue Victoriano Huerta, supuestamente a combatirlos, pues Madero le había restaurado el frente del ejército, a pesar de que su hermano Gustavo le había advertido que era un traidor. Entonces, tuvo lugar un penoso episodio histórico. Pedro Lascurain, secretario de Gobernación, tomó el mando por 45 minutos, el tiempo suficiente para nombrar en ese puesto a Huerta. Renunció y así automáticamente, de acuerdo con la legislación vigente, Victoriano Huerta se convirtió en el nuevo presidente de México, el 19 de febrero de 1913. 3 días después, el 22 de febrero, murieron fusilados Madero y José María Pino Suárez. Así es como se desarrolló este suceso histórico denominado Revolución Mexicana, que tuvo lugar el día 20 de noviembre de 1910. Tu primera actividad será, con base a la nube de palabras que se muestra en el siguiente cuadro y a la información arriba comentada, redacta 5 oraciones originales, significativas, completas y objetivas con respecto al maderismo y su trascendencia en la vida actual del país. La siguiente actividad es explicar lo que entiendes por las palabras revolución, antirreeleccionismo y constitucionalismo. También contesta los siguientes cuestionamientos. ¿Por qué se inició el movimiento revolucionario? 2. ¿Qué opinas de la democracia? Ambas actividades deberás subirla a la plataforma de Classroom en la asignación establecida en la materia de Historia de México 2. Deberás realizarlas en tu libreta, tomarle foto, cuidando la redacción y la ortografía. El horario para aclarar dudas y hacer retroalimentación es de 14 a 18 horas de lunes a viernes. Me despido de todos ustedes, licenciada Brenda Lili Aranda Márquez, deseando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Recuerda, quédate en casa.